soy Max Kaiser. ¡Sardos! Perdón, quiero decir ordos. Ordos les habla a ustedes, los endeudados. Es bueno tener deudas. Sigan especulando con la vivienda. ¿Qué pasa, Stacy? Ordos. ¡Qué miedo da esa palabra! En fin, Ordos es una ciudad china. Viviendas a cambio de materias primas en la ciudad fantasma de Ordos. He Jun, un emprendedor inmobiliario de la ciudad de Ordos, ha acumulado una gran cantidad de deudas tras hundirse hace 2 años el sector de los préstamos privados de la ciudad. Jun es uno más de los muchísimos deudores que hay en Ordos, en su momento la urbe con mayor PBI per cápita de toda China, gracias a sus reservas de carbón, pero ahora conocida como la ciudad de la deuda, según el China Securities Journal. Hey, Jun. ¿No puedes especular? Toma una triste inversión y hazla aún peor. En fin, vayamos al grano. La burbuja inmobiliaria china está estallando. Y esta vez de verdad. Sí, esta vez es cierto. Está estallando de verdad. Hay signos de ello por toda China. Ordos será la ciudad más próspera de todo el país y ahora, para saldar sus deudas, han tenido que hacer cosas como intercambiar deudas por vino. Lo que pasa es que las autoridades ya no les dejan hacerlo porque parece ser que parte de ese vino no es auténtico y bla, bla, bla. Así que han tenido que recurrir a los metales preciosos para saldar sus deudas. Ahora bien, tras el estallido de la burbuja inmobiliaria, muchas viviendas de Ordos están deshabitadas. Por eso nadie está dispuesto a cambiar casas por oro. Las casas solo se cambian por plata, añadió. Eso es exactamente lo que dijo Sandeep Jaitley aquí mismo, en Kaiser Report, que un día el oro no tendría ningún precio, porque nadie estaría dispuesto a intercambiarlo por nada. Y eso es lo que ocurre con las viviendas de Ordos, que nadie acepta oro a cambio, solo plata. Es muy interesante todo lo que estás diciendo. Yo también recuerdo haber dicho algo al respecto. En otras palabras, la mitad de la deuda asociada a esas viviendas desahuciadas, por las que nadie puja tras ese desplome inmobiliario, va a cambiarse por plata. O incluso puede que la deuda sea anulada del todo. Es decir, están aceptando plata a cambio de deuda. Ahora bien, lo llamativo de todo es precisamente lo que tú dices, que ya no aceptan oro a cambio de deuda. No hay oro con el que extinguirla porque nadie quiere deshacerse de él. El oro está recuperando su papel como divisa indiscutible y sin riesgo. Y ahora vuelve a ocupar una posición de privilegio en la economía mundial. Al menos eso parece a tenor de lo que estás contando sobre China. Lo que estoy diciendo es que las casas no son líquidas. La gente no acepta oro porque el oro es líquido, pero las casas no. Aceptan coches a cambio de oro porque los coches son algo que pueden utilizar y vender. Pero en Ordos no aceptan las viviendas. Y en el Reino Unido estamos viendo que la gente invierte grandes cantidades de dinero en adquirir una vivienda. Casi lo mismo que en comprar oro. The Guardian publica lo siguiente. Perdona que te interrumpa. El autor de Planeta Ponzi, Mitch Firestein, que ha venido varias veces al programa, asegura que la vivienda no es una clase de activo. Y yo le pregunto, ¿por qué, Mitch? Y él me contesta, porque no es líquida. Es cierto que se puede especular con ella, pero en periodos de saturación de mercado, lo que ocurre es que la gente piensa que unos cuantos ladrillos construidos en un terreno sin ningún valor, de repente adquieren valor como garantía. Es lo mismo que ocurrió durante la crisis de las hipotecas basura. De pronto, la gente se dio cuenta de que el valor de esas viviendas como garantía no era tan grande como se pensaba. Y eso fue lo que provocó la crisis del 2007-2008. Y ahora sucede lo mismo en China. Lo que quiere decir Sandeep Jaitley es que el oro dejará de tener un precio porque nadie querrá venderlo. Es decir, tendrá un valor infinito, lo que lo sitúa de nuevo en el centro de la escena económica mundial, como divisa de reserva verdadera e indiscutible. La noticia señala que la flexibilización cuantitativa que tenemos en todo el mundo y el miedo a la deuda son los dos factores que están haciendo que la gente quiera comprar una vivienda en Londres, para luego añadir lo siguiente. A pesar de ello, sigue constituyendo un uso improductivo del capital. Puede que todos nos sintamos más ricos y seguros con cada subida, pero la realidad es que, al igual que sucede con el oro, los ahorros que encierran las calles adoquinadas de Londres
valores no circulan por la economía. Por tanto, carecen de todo valor y solo sirven para acentuar el problema de fondo que seguimos teniendo hoy en día a pesar de nuestra débil recuperación, que no es otro que la baja velocidad monetaria. El Imperio Romano se hundió no cuando llegaron los bárbaros, sino cuando desapareció el dinero, que se escondió bajo tierra para no volver a salir jamás. Así pues, creo que también nos encontramos ante los últimos días del imperio de la deuda. La gente ya no confía en él y por eso cada vez acumula más, lo que provoca ese mismo hundimiento al que tanto temen. El Imperio Romano estaba protegido por soldados romanos, a los que se les pagaba en oro. Y cuando el imperio se quedó sin oro, controlaba las minas, pero se quedaron sin oro porque llegaron al cenit. No pudieron pagar a los soldados. Bueno, lo que ocurrió en realidad es que al tener que diluir las monedas de oro, pagaban a los soldados con monedas de peor calidad. Así que la calidad de los soldados también se resintió y el Imperio Romano se vino abajo. Pues bien, hoy en día tenemos una situación parecida. Un imperio del consumo que se ve alimentado por el dinero fiduciario y la expansión crediticia. Pero ya hemos alcanzado los límites de la expansión crediticia porque hemos llegado al cenit del crédito. Ya no hay más crédito que añadir a la montaña de los derivados, que acumula en total más de 1.000 billones de dólares. Así que el comprador, el consumidor, el adicto, se queda sin pista para aterrizar su avión privado del consumo, por así decirlo. Y cuando eso se derrumba, lo mismo ocurre con los imperios que se asientan sobre la deuda, como el Reino Unido y Estados Unidos. Y en cambio surgen otros países que poseen activos de verdad, como Rusia, que tiene gas natural. No es casualidad que Rusia vaya hacia arriba y el Reino Unido hacia abajo.